hemos tenido la suerte de tener la experiencia de lectura fascinante que significa la saga de los confines, tenemos la compulsión de comentarla con cualquiera, ya sea en la calle, en la sala de espera del dentista, en el ascensor, y uno se contiene porque tiene el lastre de algún jirón de sensatez. Y estoy advirtiendo que también aquí, que es casi el lugar ideal para hablar de la saga de los confines, también me contengo por si hay alguno o algunos de los presentes que aún no han leído la obra. Y quiero que guarden para sí el placer, el temblor, el entusiasmo que significa internarse en este mundo nacido de las manos de Liliana con minuciosa creatividad y probidad. Es una historia universalmente sencilla, podríamos decir. Puede ser leída en cualquier lugar del mundo, aunque quizás después lo conversemos. Me parece que es en este lugar del mundo, en el sur del mundo, donde puede ser comprendida cabalmente. Es un enfrentamiento esencial entre unos seres muy diestros en lo siniestro, que pretenden conquistar esas tierras de las que inmemorialmente son originarios, llevando consigo la peste de los que nacieron para otra cosa, no para vivir. Y los habitantes de esas tierras originarias, de esas tierras fértiles, resisten heroicamente, no sin conocer traiciones y momentos de amarguísimo desaliento, pero resisten. Resisten no para sobrevivir, sino para algo distinto. Resisten para vivir, esto es, para mantener su memoria y para mantener sus sueños. Es un libro escrito con una gran ternura, palabra devaluada en el mundo en general y también misteriosamente en la literatura. Yo noto que muchos escritores le tienen miedo a esa palabra. Se la ve como sinónimo de debilidad, como falla en el sistema de narración, cuando es todo lo contrario. La ternura es una de las fuerzas más poderosas que puede germinar en las entrañas de un ser humano. Y no solo que no es falla de la narración, sino, me parece humildemente, es la razón de ser de toda literatura. La ternura, como nombre casero del amor. Y me acuerdo de una invectiva de Gandhi, cuando hablaba de la dureza de corazón de los hombres cultos. Liliana es una mujer culta, de corazón
tierno. Hay una iluminada ternura en toda su obra. Uno abre sus libros y percibe un inmenso perfume. Es el perfume de la ternura. Me acuerdo de una frase de José María Arguedas. Y no es que tenga demasiadas citas. Digamos, mi erudición se agota en 5 o 6 citas, pero sucede que la mayoría de ellas son pertinentes para esta presentación. Pero no vayan a confundirse. Decía, o dice, sigue diciendo José María Arguedas, que el mundo a veces guarda un silencio cuyo sentido solo algunos pueden percibir. Tengo para mí que Liliana Bodoc es una de esas personas que puede percibir el sentido del silencio. Porque sus libros están escritos tanto con silencios como con palabras. Y son silencios muy decidores. Los libros de Liliana Bodoc nos permiten escuchar la voz ahogada y pequeña de la tierra. Y una última cita. Decía Quevedo, quitar codicia, no añadir dinero, es lo que hace rico a los hombres, Casimiro. Es verdad, quitar codicia. Pero además, guardar en la memoria historias como la que nos cuenta Liliana, nos permiten sentirnos ricos en la intemperie del mundo. Bienvenida, Liliana. Bueno, entonces, buenas noches para todos, para todas y muchísimas gracias por esta invitación, por esta compañía. En cuanto logré olvidarme que estabas hablando de mí, empecé a disfrutar de todo lo que decías. Porque claro que a uno le suena, demasiado, mucho. Lo agradezco profundamente, pero agradezco en especial esa música para decir que todos agradecemos cuando leemos. A ver, es mi idea, a lo mejor no es la de ustedes, pero es mi idea que conversemos, ¿sí? Que nos preguntemos, que nos contestemos, pero como sé que eso por ahí lleva un ratito de tiempo, yo simplemente voy a comentar algunas de las cosas que vos dijiste y que me interpelaron así como muy fuertemente. Y una en especial tiene que ver con esta última cosa del silencio. Y ha de ser porque mi gran maestra realmente, mi gran maestra ha sido la poesía, para bien y para mal, y para más o menos y para todo. Es la que me enseña, es la que anhelo, es la que no escribo, claro, por supuesto no escribo, pero es la que de alguna manera está presente en mi objetivo, en mi propósito. Justamente por esto de callarse la boca a tiempo, esta cosa que tiene la poesía de decir lo más importante sin jamás decirlo, ya que estamos de citas, yo me voy a permitir, porque yo tengo mala memoria para casi todo, excepto para la poesía. Será que es una de las pocas cosas que me importa de verdad. Me olvido las fechas, me olvido los nombres, los gramos del medicamento, por eso me sigo olvidando. Pero no de la poesía. Y entonces hay una que a mí me resulta como muy categórica, muy categórica para ejemplificar esta cosa que tiene, esta potencia del silencio que tienen los poetas.
de rodear un concepto y no mencionarlo y sin embargo que esté ahí. Miren esto que es un viejo poema chino, tan viejo que es anónimo, y cómo habla de un acto de amor sexual y no habla de eso, habla de otra cosa. Maldije la lluvia que azotaba el techo y no me dejaba dormir, y al viento maldije que vino a robarme galas del jardín, pero tú llegaste y alabé la lluvia cuando te quitaste la empapada túnica, y al viento di gracias porque con su soplo apagó la lámpara. Digo, primero que el chino era un maestro, pero además digo que realmente eso es lo que hace la poesía y eso es lo que persigo todo el tiempo con la literatura. Poder callarse para escuchar lo que por ahí tiene algún sentido. Y vos dijiste al comienzo otra cosa que me parece que debemos adjudicársela al género. Vos dijiste algo así como que la saga se come, se devora, se mastica. Y yo creo que eso es, y no estoy haciendo, digamos, falsa modestia, yo creo que es una cosa muy propia del género épico. El género épico recluta soldados, no suma lectores, recluta soldados locos en un punto, locos por ese mundo del que con todo derecho se sienten dueños, habitantes, que por supuesto quieren conocer, que quieren modificar. Solo los lectores de épica fantástica pretenden que van a modificar lo que leyeron, y realmente lo pretenden y realmente lo logran a veces. Entonces a mí me pasó con Tolkien, por supuesto. Si no, si no me hubiera pasado eso, yo no hubiese escrito jamás la saga de los confines, jamás, y por ende seguramente no hubiese escrito nunca ninguna cosa. Me pasó, y esto es lo curioso y esto es lo que me hace pensar en lo bueno de lo malo, me pasó desde el amor que me generó la lectura de Tolkien, y me pasó desde el dolor y desde el distanciamiento que me generó lo ideológico claramente presente en Tolkien, y de esa lucha de contrarios, diría Carlos Marx, surgió de alguna manera el anhelo de escribir algo semejante, bueno, pero con una simbología, si ustedes quieren, latinoamericana. Sí, y además hay una diferencia notable con el libro de Tolkien, que uno puede identificarse en la saga de los confines con los personajes, cosa que un proceso que se dificulta mucho más en la obra de Tolkien, ¿no? Claro, me parece que hay una lejanía simbólica que debe ser la que le sucede, que claramente debe ser la que le sucede a la gente que en este momento a lo mejor puede acceder a leer, digamos, la saga de los confines y otras muchas también con seguridad, traducidas como están, por ejemplo. ¿Saben cómo lo verifico? Lo verifico con los traductores, ¿sí? Lo verifico con la persona que ahora mismo lo está traduciendo al polaco, o con la que lo tradujo al alemán o al japonés. Las preguntas que me hacen que no me haría un niño de 7 años de acá de la esquina. Hay que reponer un montón de saberes culturales, y no sé hasta dónde se podrá, pero seguramente es el camino inverso, digamos, al que tenemos que recorrer nosotros cuando leemos, por ejemplo, Tolkien. Uno imagina la laboriosidad que debe haber implicado el proceso de escritura de estas novelas, ¿no? Porque de pronto cada una de las etnias que aparecen en el libro se corresponden de alguna manera con pueblos aborígenes de distintas regiones de América, bueno, salvo en el caso de los conquistadores, llamémoslo así, que tienen una raíz europea, ¿no? Claro. Y además has hecho tuyo no solo la nomenclatura, los nombres, sino también el manejo del lenguaje y hasta la cosmogonía de ellos, ¿no? Fue un arduo trabajo que por supuesto disfruté mucho, no se puede hacer, digamos, de otra manera, digamos, un trabajo que tenga, en todo caso, una instancia primera de inutilidad absoluta. Digo, si uno va a hacer una cosa que en principio es inútil, por muchas razones, y que sigue siendo inútil al final también, lo único que importa ahí es la pasión. Así que sí, fue un trabajo arduo,
fue un trabajo de reconstrucción que a mí me gusta siempre decir que no tuvo nada que ver con la reconstrucción cuidadosa y rigurosa que pueda hacer o que pudiera ser, no sé, un antropólogo. No tiene nada que ver con esa búsqueda, digamos, intelectualmente honrada, ¿sí? En la ficción uno hace exactamente lo contrario. Uno primero, digamos, hace, digamos, la teoría y después fuerza todo para que entre ahí, exactamente al revés de lo que hacen los científicos. Y como sea, tiene que encajar ahí porque hay una teoría ficcional que es válida per se y ya está. Digo con esto que yo sí leí, no voy a decir que no leí porque leí cosas serias y leí otras que no eran para nada serias y te diría que las dos me sirvieron, ¿sí? Puedo haber leído, digamos, acerca del chamanismo a Mircea Eliade o a un par de antropólogos más, y estaba bueno y entendía lo que podía y también leí algunos folletines de supuestos chamanes de mala muerte que daban recetas para cualquier cosa. Y me sirvieron casi de la misma manera, porque el objetivo claramente no era la historia, no era la antropología, no era la sociología, sino la ficción. Así que sí, claro, hubo un rompecabezas ahí que armar y que respetar también, ¿no? Y que respetar también. Claro, nombraste la magia recién, antes hablaste de la poesía, y es cierto, hay mucha poesía en la obra, más allá de que, bueno, la poesía obviamente no tiene que ver con la versificación exclusivamente, más hay muchos presuntos poemas que quieren arrogarse ese título por el solo hecho de estar versificados, pero le falta lo sustancial de la poesía, que es la belleza, ¿no? Que es el núcleo de toda obra de arte. Pero también la magia está muy presente en la obra, ¿no? No confundir, digamos, con esa milagrería que se merca en los bazares del ocultismo, sino una concepción, para atar los dos conceptos, poética también de la magia, ¿no? Claro, creo en la magia en este sentido, digo, creo en la necesidad del pensamiento mágico para seguir andando, creo en la potencia infinita de la imaginación, creo que la imaginación es claramente una manera de conocer y es claramente una manera de comprender, creo en la magia como la hermana melliza de la ciencia, digo, ni siquiera al cabo, y a esta edad que tengo, ni siquiera al cabo me parecen tan diferentes, me parece que hay intereses hasta políticos, hasta ideológicos, que quieren diferenciarlas, que quieren enfrentarlas, enemistarlas, y yo creo que un buen mago debe tener mucho de método y mucho de rigor, y creo que un buen científico debe tener claramente algo, digamos, de intuitivo. Entonces me parece que en lo sustancial hay una unidad muy fuerte entre la magia y la ciencia. Me parece que las dos nos hacen falta. Me parece que las dos nos hacen humanos, me parece que las dos nos pueden hacer felices y viceversa. Me pasan cosas, no veo fantasmas, ¿no? Pero me pasan cosas absolutamente sencillas, pero que para mí tienen que ver con lo mágico. Digo, lo mágico no va para mí más allá de esto. Liliana Bodoc se empezó a sentir mal una mañana. Mal. Mediodía peor, al otro día un poquito peor. Y un poquito peor. Digo, ajá, qué mal me siento. Me acosté esa noche sintiéndome muy mal y pensando que el otro día la cosa ya si seguía poniéndose así de complicada, bueno, iba a tener que ir al médico. Me habré dormido. Soñé con algo que me había ocurrido muchísimos años atrás cuando yo era muy chiquita. Estaba yo jugando con mi amiguita Verónica Lebrino. Verónica Lebrino se fue, al ratito viene su mamá, una señora rubia, alta, casi una valquiria, me agarra del brazo, yo habré tenido, no sé, 7 años, y me grita, recuerdo claramente eso, ¿qué remedio le diste a Verónica? Y me repite, ¿qué remedio le diste a Verónica? Yo no le había dado ningún remedio a Verónica, pero Verónica habría ido a contar que yo le había dado un remedio, ¿qué importa? Bueno, caso es que yo soñé eso esa noche, sintiéndome, me había acostado de verdad muy mal. Y me desperté y dije, ¿qué remedio estoy tomando? Pim, 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 pim. Caminé hasta mi pastillero y diferencié por una ranura
que una pastilla tenía y otra no, que estaba tomando el remedio equivocado, es decir, que estaba tomando el remedio de mi esposo y que según el médico que me vio así después, hubiera sido realmente severo que lo hubiera seguido tomando. Digo, ¿cómo fue que llegó mi organismo, mi cabeza, mi buena suerte, mi ganas de vivir, a encontrar el recuerdo justo que me advirtiera a dónde estaba el problema? Porque claramente fue, ¿qué remedio estás tomando? Entonces digo, para mí lo mágico ni siquiera necesita ir mucho más allá de eso, me alcanza con eso. Es la mirada cortasariana de ver lo mágico, los hilos de lo mágico, claro, confundiéndose los hilos de lo cotidiano, en la misma trama, ¿no? Claro, no, y en todo caso, esta convicción de que hay un montón, felizmente digo yo, felizmente, hay tantas cosas que no entendemos, y eso no significa que no sucedan, y no significa que no existan, no poder explicar, no debería significar negar, ¿no? Esto que me parece que suele hacer el científico de pacotilla, porque no lo hace el científico, que en todo caso es exactamente lo contrario. Busca y busca y busca como un loco hasta encontrar a lo mejor un principio de explicación para lo que no entiende, pero nunca jamás lo niega. Bueno, el arte es una muy buena muestra de eso. Uno puede decir, me encanta el oficio de búhos de Liliana Bodoc. Ahora, en el momento de explicar por qué te encanta, me encanta, me gusta. Generalmente pasa eso con el arte. Claro, con el arte pasa, sí, claro, con el arte pasa todo eso, porque con el arte pasa además que claramente uno se relaciona con el arte de una manera absolutamente subjetiva, ¿de qué otra forma? Y uno se apasiona, y uno se enamora, y uno se enoja a veces, ¿no? Con textos literarios solamente porque nos interpelan y nos molestan y nos meten la llaga en una cuestión absolutamente privada e individual, ¿sí? Porque en esa novela hay una pelirroja y a mí una pelirroja me embromó la vida, a mí me molesta esa novela, pero está lleno de eso. Yo creo que no hay ni el más erudito de los lectores, ni el más erudito, ni el más académico de los lectores se escapa de este tipo de cuestiones plenamente subjetivas en la lectura. Y entonces, claro que también nos gustan por razones inefables, ¿no? Volvemos a los lectores, ¿no? Porque hoy hablaste de los lectores de la épica, que de alguna manera también modifican lo que leen o quieren modificar lo que leen. Recién otra vez tomaste de los lectores, pero yo diría con respecto a los lectores de la saga, daría otra vuelta de tuerca. La saga reclama, digamos, lectores inspirados, lectores que no lean mecánicamente, que no lean fríamente, sino que acepten el hecho, ya no de poder modificar lo que ocurre en la historia, sino que acepten el hecho de poder ser modificados por una lectura. Que el libro incida, trabaje también en el lector. Cosa, si vos me permitís seguir con la comparación con el libro de Tolkien, eso no ocurre porque el libro de Tolkien invita al deslumbramiento, no al compromiso emocional con lo que pasa en la historia. ¿Así lo leíste, sí? Sí. Ajá. Por supuesto, muy personal. No, por supuesto, claro, no. A ver, yo entiendo, creo lo que decís desde este lugar, ¿no? A mí me parece que vuelvo al género, ¿no? Dejo un ratito a la saga y vuelvo al género. Porque originariamente la saga, en realidad los relatos épicos, no la saga, sino los relatos épicos, tienen esta cuestión, esta necesidad de formar, de construir ciudadanos para, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno se apega fuertemente cuando comparte, cuando se suma, cuando se calza ese uniforme, de alguna manera, cuando se pone en ese bando, se adhiere emocionalmente de una manera muy fuerte y muy particular a los relatos épicos. Yo digo que por eso sucede lo que sucede con los relatos épicos, y no a veces con obras de una calidad literaria excepcional, que sin embargo uno puede leer desde otra distancia. Es muy difícil permanecer afuera, permanecer intelectualizado en la lectura de un relato épico. Uno inmediatamente toma partido y transpira por uno y llora por otro. Digo, me parece que hay algo que es muy particular en el género,
que tiene que ver con esto. Miren, a lo mejor, y ni siquiera con los relatos épicos que necesariamente muestran, como lo muestra la saga de los confines o como lo muestra Tolkien, aquí está el bien y aquí está el mal, ¿sí? Cosa que maniquea, en realidad, otra cosa propia del género que sucede en los dos tipos de relatos. Hay otras manifestaciones, otros relatos, otras escrituras épicas que procuran no hacerlo y sin embargo lo hacen. Por ahí ustedes leyeron o vieron Game of Thrones. Sí. Sí. Bueno, es un relato épico también que aparentemente no mostraría estos son buenos y estos son malos. Aparentemente todos serían un poco malos, casi todos malos. Y sin embargo, este comentario que hace, lo recomiendo además, lo recomiendo y mucho. Este comentario que hace toda la gente que lee Game of Thrones o que ve Game of Thrones implica que te están poniendo en la encrucijada bien y mal. Todo el mundo dice, pero ahí son todos malos. Está muy bien hecha. Te propone la encrucijada ética para que tomes partido por presencia o por ausencia, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto es una cuestión como muy particular del género, muy particular. A mí me pasó con Tolkien. Yo me comprometí emocionalmente con Tolkien. Me enojaba de ratos, me enojaba, la simbología me enojaba, y decía, no lo leo más, ¿por qué el único elfo malo es negro? ¡Pah! Me tiraba el libro, pero no podía, no me importó en un momento, dije, bueno, no importa, qué sé yo, iba y lo leía igual, y así lo leía apasionadamente, claro. Bueno, si alguno quiere hacer preguntas, ya sea por escrito, en los papeles digo, de viva voz, hágalo sin problemas, en el momento que quiera. Mientras... sí, por favor. Sí, no podrá tener que ver también esta cosa que por ahí no nos comprometemos tanto con Tolkien. A mí me encantó El Hobbit y la saga El Señor de los Anillos, pero es cierto lo que vos decís, que para mí no fue lo mismo. Yo empecé a leer la saga de los confines sin saber qué era, porque me lo recomendaron en la librería. Y también, como vos dijiste al principio, el libro me ganó por completo. Y a todas las personas que pude recomendárselo, se los recomendé. Y lo han leído en muchas generaciones diversas y todos se han quedado encantados. Aquí estamos. También sobrinos, adolescentes. Y me pasaron cosas muy graciosas con la compra del libro, como que la primera vez lo compré en la sección infantil. Yo había ido a comprar un libro para una sobrina y terminé comprándome esto. Cuando fui a comprar el segundo, fui a la sección infantil a buscarlo y me dijeron, no, está en la sección relatos fantásticos. Y cuando fui a comprar el tercero, me mandaron a relatos épicos. Como que no saben nunca dónde era todo. Y es cierto que creo que sabrás que lectura de muchos colegios secundarios. Sí. Bueno, yo conocí tu nombre a través del espejo africano que se dio en la escuela primaria, que también me pareció divino, una novela hermosísima también para leer, que la empecé a leer para ayudarlo y me quedé toda la tarde sentada así hasta que terminé de leerla y después dejé. Pero recién estábamos charlando con ella justamente que haciendo una comparación entre otra escritora argentina que nos gusta mucho las dos, que es Florencia Bonelli, con un autor que también toma cosas históricas, con un autor sudafricano que es Will Smith, que también en sus obras hay mucho de historia en África. Y ella me decía, creo que con razón, que la diferencia fundamental, ¿por qué nos atrapa más Bonelli? Es por el lenguaje. Porque es nuestra lengua, es nuestra palabra y la conocemos bien. Y sí creo que hay algo que a todos nos ha gustado de tu obra, es que esa poesía evidente que tiene, ese peso, esa revalorización de la palabra que haces, ese uso maravilloso. Yo recuerdo de chica que decían siempre que la Argentina era un país rico y que la lengua castellana era una de las más ricas del mundo. Yo entendí lo de la riqueza de la lengua leyendo tus libros. Me pasó de releer párrafos solamente para escuchar cómo sonaban. No porque no entendía, que además era precioso lo que decía, más allá del significado que me parecía divino. Cómo sonaba, esa música. Tiene una gran música, ¿verdad? Eso. Hay un gran trabajo sobre el lenguaje. Una oración perfecta. Sí, cada oración era como un verso y cada estrofa como tu párrafo. Era realmente musical, pero cómo suenan las palabras a veces era maravilloso. Y me parece que eso es lo que tiene fundamental esta obra,
que uno hasta la leía diciéndola en voz bajita para escucharme lo que decía. Eso me parece que es lo más fundamental, por ahí te puede separar a Tolkien de una cosa como esta, que el lenguaje nos es propio. Además de esas características que hablamos de América y de Sudamérica y que conocemos más como propios, pero esa cuestión de la palabra y la riqueza de la palabra. Y que con qué sencillez por ahí decías cosas tremendas. Y con una casi naturalidad que no dolía, contabas el emparamiento. Era tremendo, pero era así, dulcemente, como con ternura. A ver, hay una cosa que yo sí hago cuando escribo, y a lo mejor tiene un poco que ver con esto que está comentando, yo sí leo en voz alta porque corrijo así en realidad. En realidad corrijo así, más que de otra manera, más que exactamente también, claro, por el sentido de lo que estoy escribiendo, pero sobre todo leyendo y esto, me sobra o me falta una sílaba. Pero digamos, claramente para mí me sobra, me falta. Y después busco una palabra, obviamente que se acopla al sentido de lo que estoy diciendo, pero primero que el sentido, para mí está la música. Hay una música que yo siento, será la misma o no, quién sabe. Pero yo leo en voz alta, eso sí lo hago, lo tengo que hacer en realidad, lo tengo que hacer. Hablemos un poco de Oficio de Búho, Liliana. Hablemos. Elegiste algunos episodios y personajes para iluminar retrospectivamente, digamos, ¿no? Seguramente hay para escribir varios tomos más, pero ¿ya los tenías pensados desarrollar posteriormente en el momento de la escritura de los libros? ¿O eran enigmas que para vos misma querías despejar? Bien. Bueno, a mí me pasó en primer lugar que cuando terminé de escribir la saga de los confines, y lo cuento porque posiblemente alguno habrá escuchado que lo dije o habrá leído que lo dije, afirmar categóricamente que la saga de los confines se terminaba con la última frase de Los Días del Fuego, porque yo vivenciaba en ese momento, y lo tengo que decir porque así fue, que era casi antiético seguir. Dije, esto es la saga de los confines y acá se terminó. ¿Te parece? Decía el editor. ¿Te parece? Yo sí me parece. Y lo dije no una vez, 50. Se terminó. Y pasaron 12 años. A mí se me ocurre que volví a enamorarme de la saga de los confines. Digo, me dieron ganas de volver a ese lugar y a ese imaginario por los dibujos de Gonzalo Kenny. Gonzalo Kenny es el ilustrador que terminó haciendo las tapas de los relatos. Cuando alguien me dijo, mirá, Gonzalo Kenny es un pibe que dibuja la saga y tiene un blog que se llama El Arte de los Confines, y yo fui a verlo porque no lo conocía Gonzalo. Y cuando yo vi la cara de Cupuca, porque así me pasó, yo vi la cara de Cupuca y bendije a Gonzalo Kenny y lo bendeciré hasta el resto de mi vida porque ahora sé precisamente quién va a estar al lado mío cuando me muera, lo sé con precisión. Cuando vi los ojitos de Cupuca mirándome, quise volver, honradamente quise volver. No sabía bien cómo, o sí sabía que no era una cuarta parte, ¿no? No era una cuarta parte, me parecía que eso no, tenía ganas de escribir. Y bueno, entonces apareció la idea de los relatos, contando un poco de antes, un poco de después, un poco del durante, abriendo cosas, cerrando otras, las menos, abriendo más en realidad. Pero en realidad todo recomenzó con el trabajo de un artista maravilloso, para mí, que es Gonzalo Kenny, y con su rostro de Cupuca en particular. Hizo muchas otras cosas, pero para mí Cupuca es Cupuca, claramente. Entonces, bueno, y ahí aparecieron historias, con lo cual te digo, no tenía absolutamente ninguna idea. Cuando decidí escribir finalmente los relatos, tuve que volver a leer la saga, claramente, porque la tenía en partes olvidada. Claro, a veces los lectores se acuerdan mucho más que yo de algunas cosas, mucho más. Y entonces hubo que volver a leerla, y ahí sí, en la lectura de la saga fui encontrando espacios, a ver qué pasó con Kush cuando era joven, por qué su maternidad tardía, y a ver por qué esto y qué pasó con aquello otro.
y así fueron apareciendo. Han llegado algunas preguntas que demuestran que el público no está azarosamente acá, sino que son lectores consecuentes de la saga de los confines. Por ejemplo, ¿cuánto tenés de Naquín? ¿Cuánto tengo de Naquín? Creo que yo dije que tenía mala memoria. No, Naquín fue, digamos, un personaje que se fue ganando el lugar de la narradora. Cuando yo escribí la primera palabra o el primer párrafo de Los días del venado, honradamente no lo estaba haciendo con la conciencia de que era Naquín la que contaba. Era un narrador en tercera omnisciente, hubiera dicho yo de una manera bastante escolar, por cierto, pero bueno, hubiera sido mi respuesta a la pregunta ¿quién es el narrador de la épica? De a poco Naquín, digamos, en el paso de Los días del venado, se fue transformando en la narradora de la épica. Debe tener algo de mí, porque claro, le gusta contar la épica, la saga, digo, y a mí también le gusta contar lo que le pasó a Drimus, a Leogros, a Cupuca, a Cucubo, a quien sea, o a Cuicuyen, y a mí me gusta eso también. Tampoco sé si es el personaje con el que más me identifico. Me parece que no, por ahí más cucú que Naquín. ¿En qué se inspiró para el personaje del brujo halcón? Y luego agregan, ¿en qué se inspiró para escribir la saga de los confines? Ahí va. Bueno, entonces empiezo por la segunda parte. Bueno, claramente me inspiré, lo acabo de decir en un punto, ¿no? Me inspiré en Tolkien. Yo de esto no puedo jamás dejar de decirlo, porque es tan categórico, fue tan categórico para mí. Leer a Tolkien, dejar pasar un tiempo y decirle a mi marido en una situación absolutamente doméstica, che gordo, qué bueno sería que alguien escribiera una saga, pero desde nuestro lugar ideológico. Bueno, me dijo él, qué bueno sería, y así quedó. Entonces, después yo seguí, compré mis cuadernos, hice mis dibujos y mis listas de personajes. Entonces, claramente genéricamente hablando, está Tolkien. Si hablamos del contenido, está claramente la conquista de América, no la conquista de América que fue, la conquista de América que es hoy todavía en la frontera de Argentina con Bolivia y el trato que los gendarmes le dan a las cholas, hoy todavía, digamos, en los mapuches presos en las cárceles chilenas, muriéndose, digamos, en una huelga de hambre que muy poquitos conocen, mientras Luciano Lopilato no sé qué le pasó. Esa es la conquista que a mí me sigue acongojando, que es la misma, claro. Entonces, yo creo que desde esos dos lugares, uno más literario, más genérico, más formal, si vos querés, y el otro, digamos, más de las entrañas, más de la pasión, más del contenido, está de alguna manera el origen de la saga de los confines. Y el brujo halcón, sí. Era el brujo halcón. Pobre Piuquemán. Bueno, ahí me tocó pensar poéticamente, ¿no? Pensar poéticamente el tabú, pensar poéticamente la vida de estos que siempre hay, que arremeten contra lo prohibido y se rompen la cabeza pero abren una grieta, ¿no? Esto que ha pasado siempre en la historia, que sigue pasando. Y dije, bueno, yo quiero metaforizar el tabú y rendirle un homenaje a aquel que es capaz de avanzar contra él, en contra de sí mismo, claramente, ¿no? Y bueno, y di vueltas, y voy a contar algo que es un poco más técnico, pero me parece que también sirve, porque siempre sirve más o menos la verdad. Y junto con eso, que puede sonar como tan idealista, como tan poético, como tan casi romántico, esta señora quería metaforizar el tabú, qué lindo que suena, esta escritora necesitaba a alguien que narrara en 5, 6, 7, 8, 9, 10 lugares al mismo tiempo, y rápido, porque si no, resultaba que esa novela se iba a empastar, porque Cucú no podía ir y venir todo el tiempo y llevar una noticia, no podía, ya había hecho, caramba, un par de proezas. Digo, ¿qué hago? ¿Cómo se comunican? ¿Quién cuenta todo? ¿Cómo hago para ver allá? ¿Cómo hago para que Nahuatl vea lo que le pasa a Tungur? ¿Quién? Acá, eso es escribir de alguna manera, eso es hacer literatura, ¿no? Me parece, no lo digo porque sea un logro, sino que ese es el trabajo del escritor.
Entonces, bueno, de alguna manera Piuquemán sirvió un poco para las dos cosas, para la metáfora y para la comunicación. Producto de la curiosidad de saber qué le dijo Cupuca a la madre Nen. En realidad la pregunta es si pensaste en escribir sobre ese momento o es algo que guardás para vos. Bueno, un poco así, un poco parecido a esto, me preguntaron alguna vez entre Kush y Cupuca, ¿hubo algo? Y él me lo preguntó un lector cualquiera, y yo lo contesté de alguna manera en uno de los relatos de Oficio de Búhos. Conté un poco esa historia. Yo la verdad es que de ninguna manera te mentiría o le mentiría a quien sea que preguntó si te digo que hoy, aquí y ahora tengo una respuesta y me la estoy guardando o estoy decidiendo darla a conocer. Lo que me pasa a mí con la noticia de la saga de los confines es simplemente saber a quién ir a preguntarle. ¿Se entiende? Lo único que me pasa a mí con la saga de los confines, distinto a ustedes, a lo mejor, en relación a la información que falta, es que yo tengo los contactos y sé quién me va a contar tal o cual cosa. Sé que yo le digo a Cucú que le pregunte a tal, que me diga qué tal me va a contar esto que yo quiero saber, no porque yo lo sepa a priori. Entonces, bueno, es cuestión de alguna manera decidir contar algún segmento y pim, tocar los puntos justos. Como vos decías, en Canción del Hielo y el Fuego los personajes son malos. ¿Crees que tus personajes de Memorias Impuras también tienen esa característica? Ay, Memorias Impuras. Bueno, la verdad es que no lo había pensado así, pero repaso los personajes de Memorias Impuras y creo que en este sentido tienen bastante de eso, ¿no? No hay en Memorias Impuras ningún personaje, ninguno, quizá Sopesopagua un poco más, pero tampoco un personaje que de alguna manera encarne el bien, o sea, casi definitivamente bueno, como quizá pudiera ser Vieja Kush, no sé, Cucú. Entonces me parece que Memorias Impuras sí ronda más ese tipo de relato, donde claramente todo es mucho más gris y más mezclado y más ambiguo. Contaste que algunos problemas, situaciones que no sabías por ahí cómo resolver, el ahijador te ayudó a solucionarlo, digamos. ¿Hubo algún otro problema que te acuerdes ahora en la creación, en la gestación, en la escritura del libro que hayan aparecido y que en su momento no sabías cómo sigo? Pero muchísimos, muchos y algunos que los tengo muy claros porque resultaron ser decisiones que después, terminada la saga, publicada, editada, después de dialogar con lectores y de ver lo que le podía o no pasar a la gente con la saga, he podido evaluar si estuvo bien o no estuvo bien esa decisión. Una es esta que la tengo muy clara, porque yo tenía siempre al lado el mapa de las tierras fértiles cuando escribía. Y en un momento iban para allá, iban para el norte, Tungur y Cucú. Sí, porque iban montados ya, está bien, no era Dulcancelin, iban montados. Y me encontré de alguna manera con que había una bahía, con que había que rodear, con que había que hacer un lío bárbaro porque había que cruzar el mar, y yo los tenía a estos muchachos a caballo de este lado y había que llegar a la otra orilla, y yo dije, no, pero estoy mintiendo sin querer, porque esto no puede haber sido jamás en los días de la sombra, sino en los días del venado. En los días del venado. En algún momento había que cruzar de una orilla a la otra, había agua y eso era un problema. Y yo estuve tentada, nadie había leído la saga de los confines, yo no lo había ni siquiera terminado de escribir, no había escrito ni siquiera los días del venado, dije, es facilísimo, esto no lo conoce nadie, yo borro acá, pongo una línea acá y los tipos siguen por tierra y se acabó y se acabó el problema. Y de verdad, bueno, ahí vuelvo a lo que a mí, esas cosas que a mí me parecen mágicas, y de verdad sentí claramente que si yo hacía eso, nadie jamás iba a querer leer la saga de los confines, que iba a estar inficionada de falsedad, pero lo sentí claramente y dije, Liliana, acá te las arreglás, mijita,
para hacerlos cruzar el agua, porque si no esto no lo va a querer leer nadie. Y así fue, varias páginas, porque hubo que dejar, construir balsas, ya ni me acuerdo, ahora después voy a volver, pero hubo que respetar ahí un mapa preconcebido, por ejemplo. Por ejemplo, fue un problema con el que me encontré y que de alguna manera para mí significó una decisión vertebral en la escritura de la saga de los confines. Evitar una traición que yo iba a conocer, y con eso me alcanzaba y me sobraba. Hablaste de esa conversación matrimonial en la que decidiste escribir una saga vista desde este lado del mundo. Y hay otra característica de la novela que me parece que fortalece eso, y es que si bien hay muchos héroes con nombre y apellido, muchos héroes individuales, el gran héroe es un sujeto colectivo, ¿no? Un sujeto colectivo que salta de las etnias, salta las distancias geográficas para enfrentar a un enemigo común, ¿no? Sí, bueno, eso fue también una decisión. Por eso murió Duncan Selling. Más allá de que el editor me advirtió acerca de este problema y me dijo, mirá, que es muy posible que algunos lectores ya no quieran seguir leyendo, y la verdad no me importó nada. Ni siquiera creo, honradamente, habrá lectores que dejan de leer porque no les gusta, seguro, pero no creo que haya lectores que dejen de leer porque Duncan Selling se va de la saga. No lo creo, realmente no lo creo, porque me interesaba no poner la carga heroica en un individuo, porque eso sí que no me lo creo, porque eso sí que me parece el típico discurso de Hollywood que no me interesaba repetir en la saga de los confines, sino todo lo contrario. Entonces digo, ahí también estuvo de alguna manera la decisión de decir, bueno, este héroe ya está verosímilmente, razonablemente, humanamente e ideológicamente tiene que morir y dejar paso a los otros. Preguntan por los códices que guardan la historia de los confines y leen con vieja Kush. ¿Es una idea tuya o tiene relación con lo que tomaste de influencia de los aborígenes nuestros y sus leyendas? Claro que sí. Este es un caso, y hay muchísimos otros, La pluma de la Oropéndola, estoy pensando en cosas que me vienen ahora a la cabeza, para el que leyó los relatos, el tema de los nadadores, de los ariquis en la isla de Pascua. Bueno, hay un montón de cosas que tienen que ver básicamente con la cosmovisión, si ustedes quieren, de nuestros pueblos originarios, muchísimas. Y yo diría, más allá de las anecdóticas, las más importantes, la que tiene que ver con la relación con la tierra, con la relación con la propiedad privada, con la relación con la muerte, con la relación de hermandad, con la relación con la magia, todo eso está muy fuertemente relacionado con la cosmovisión originaria, de ninguna manera me pertenece. Háblanos un poco de la película Liliana Bodoc, La madre de los confines. Eso es lo que era. Liliana Bodoc, La madre de los confines, es una película que de alguna manera me llevó, nos llevó, porque fui con mi hija como interlocutora, como acompañante, a recorrer los lugares en los que yo había vivido en Mendoza, escrito o no la saga de los confines, porque terminamos yendo, no sé, a mi escuela primaria, al cementerio en el que estaba enterrada mi mamá, y a lugares así absolutamente insólitos, a encontrar gente de toda índole a la que había conocido alguna vez, que me quería, que no me quería. Entonces fue una situación desde lo personal bastante compleja, porque uno lo único que hace es confirmar que, como dice Castaneda, no se puede volver Ixtlán. No se los voy a contar a ustedes, seguramente todos lo habrán vivido. No se puede volver, ya no está más eso que dejamos. Hay una escenografía parecida, pero aquello que dejamos ya no está más, y eso, pucha, como duele un montón. Pero bueno, desde ese dolor también salieron cosas, hubo también, por supuesto, momentos divertidos y momentos tiernos, como decías vos, y bueno, fue una película que se fue modificando. Los cineastas son muy jóvenes, eran mucho más jóvenes, porque ya esto lleva bastantes años en edición, eran más jóvenes cuando la hicimos, de manera que de alguna manera se fue como armando y rearmando en el camino, ¿no?
Pero bueno, ahora está casi ya lista, según me contaron. Seguramente todos los que hemos leído la saga de los Confines nos hemos imaginado el libro vuelto película, ¿no? ¿Vos también? Sí, claro, a ver, a uno le gusta soñar, está bueno y seguramente sería bueno verlo en película, entendiendo, como creo que debemos entender todos los escritores cuando nos toca la suerte de que nuestros libros se lleven al cine, que se trata de otro lenguaje, que de ninguna manera le podríamos pedir una película que replique la saga de los Confines, o viceversa, ¿no? Entonces, me parece que para salvaguardarse hay que, en primer lugar, entender esto. Por supuesto que no querriendo el Cancelin rubio de ojos azules, como lo dibujaron los alemanes, me parece, o los no sé quién la tapa. Dije yo, wow, ¿qué leyeron? ¿Qué leyeron, Dios mío? Pero bueno, habrán leído algo. O no, lo querrán vender con su simbología, esto que decíamos recién, ¿no? Esto que decíamos recién. Pero digo, respetando eso, respetando ese imaginario básico que propone la saga de los Confines, me encantaría verla en cine, claro. Es muy difícil, se me ocurre que es muy difícil, yo sí. escuché lo que dice el libro. Yo escuché que había alguna idea japonesa de hacer una animación. Es así tal cual lo decís, es alguna idea japonesa, es una idea japonesa. No, porque como el libro está en japonés, llegaron algunos mails, digamos, justamente diciendo bueno, que hay un contacto, con una posibilidad, pero es todo todavía bastante incierto y también me preocupa esto, ¿no? Que no sea un cancel de hojazo, porque me parece que pasa, obviamente de la estética pasa por otro lugar, claro. ¿Y cómo es tu relación con el cine? ¿Cuáles son tus preferidos, tus películas más memorables, etc.? Bueno, mi relación con el cine es entrañable. A mí me gusta mucho el cine y me pasa desde que escribo. Antes no, antes solamente me sentaba a disfrutar. Vieron que a veces cuando uno empieza a hacer una cosa, el problema es que deja de, digamos, de gozar. Fugaz, chiquititísima, así. Dice tanto que mi expresión es: mirá estos tipos, mirá qué fácil que me hacen llenar los ojos de lágrimas, yo tengo que matarme escribiendo 20 páginas a ver si a lo mejor en una de esas consigo que el lector vea amanecer, a lo mejor. Y cada amanecer, que para colmo amanece 55.000 veces en la saga, cada amanecer me tengo que romper la cabeza para no repetir, y digo, el cineasta pues nunca amanece igual, ¿no? Entonces el de la cámara está ahí siempre y amanece diferente. Entonces me pasa esto, pero amo el cine, me gusta mucho el cine. Y me gusta el cine hecho con pocos recursos. Digo, por eso puedo decirte, mirá, me voy allá, Cuerno de cabra, El chacal de Nahuel Toro, Un día un gato, viejas películas hechas con tan poquito y que sin embargo me gustó por eso también de alguna manera El hombre de enfrente, El artista, que no está hecha con tan poquito, pero digo, películas como mínimas, ¿no? Y en la otra punta también, digamos, Kurosawa, por decir, que tantas veces tuve que ver para escribir batallas. Yo no quiero monopolizar el privilegio de la pregunta, ¿vale? Si alguien quiere, no es necesario que sea por escrito, de viva voz, ahí está. Sí, no, yo simplemente, primero, bueno, obviamente agradecer la obra. Me ahoga porque es fácil que ahogue la saga. La leí hace tiempo, tampoco recuerdo todo. Creo que la Kim llevó adelante la memoria. No es poco narrar la memoria y sostenerla con todo lo que sucede. Y algo que me pasó a mí y por suerte le pasó a todos, porque yo he reclutado también, tuve ejércitos también, y obligué además a que participen de los ejércitos, etc. Acá tengo una que costó mucho también incluir ese texto en algunos lugares, hubo que lucharlo, al borde de despido, porque bueno, había que hacerlo, eso merecía ser leído. Y creo que más allá de la magia infinita
de tu lenguaje, uno se mete en una atmósfera de la que no se sale. Eso es lo que sé que a mí, en lo personal, y a mucha gente le ha sucedido. Se mete uno en una atmósfera única, que tiene un tiempo también de página en blanco, hay un tiempo, hay un ritmo visual increíble, que es para mí entrañablemente ajustado a la poesía. Hay versos prolongados, un verso puede durar una página en vez de una línea, hay algo raro ahí. Yo te lo agradezco infinitamente. Uy, la pucha. No, porque además nuestra lengua, ¿no? Leer sin traducción es fantástico. Sin traducción. Sí, Otro peso. ese es otro peso. Hablo medio cortada, es la edad, ¿viste? Estas cosas. Digo, voy a llorar, no importa, porque yo, me emocioné tantísimo al leerla, porque ahora me va a pasar algo diferente. Qué hermoso. Bueno, yo, la verdad es que lo único que puedo hacer es balbucear un poco también y agradecerte profundamente. Y ¿sabés lo que vos decís? Ahí pasa algo, dijiste, está bueno, ahí pasa algo. Y ¿sabés qué debe ser? Que a mí me hace llorar siempre la literatura. Y que yo, pero me hace llorar así me parece, pero me hace llorar de emoción, me hace llorar porque bendigo la palabra, porque la bendigo profundamente, porque me pondría de rodillas a veces cuando leo un poeta, de rodillas me pondría. Entonces, como soy una enferma con eso, como eso me ha ayudado a vivir, ¿no? Me ha ayudado a vivir, me ayuda a vivir. Y en este sentido hago un poco como los testigos de Jehová con la Biblia, agarro un libro, lo abro y de verdad me parece que ese poeta me está hablando precisamente a mí en ese momento, porque bueno, esta es también la índole de la poesía. Y me parece que como yo escribo desde ahí, porque si no, no puedo, no puedo, no porque escriba llorando mis textos, me cansé, dije, no, Dios me libre y me guarde, no, pero digo, escribo desde ese lugar, ¿no? Entonces, bueno, nada, agradecerte profundamente y como dice Cupuca, bendecir el camino que nos une, que te trajo hasta aquí. Ahora, Liliana, ¿por qué con este talento natural que tenés para escribir, este don que aquí te reconocen de una manera, yo diría, torrencial y justa, sobre todo justa, tus comienzos en la escritura en sí, digamos, fueron tardíos, ¿no? Tardíos, claro, porque yo empecé a escribir a los 40 años. No, bueno, a mí me parece que eso tuvo que ver con la vida que me tocó, ¿no? Con la vida que me tocó, la que elegí de algún modo, digo, yo elegí dejar la escuela en 5º año, me parecía que ese era un lugar siniestro y carcelario, a donde yo no tenía absolutamente nada que hacer, entonces me fui de mi casa, de la escuela, me recuperaron por ahí, volví, me casé, tuve hijos, seguí la escuela, terminé la escuela, empecé la facultad y después de todo eso, claro, ya tenía 40 años. Cuando me di cuenta tenía 40 años. Entonces, bueno, no hubo manera, no hubo forma, no hubo tiempo, digamos, viví una vida muy desprolija, sí. Sí, yo perdón, no quería interrumpir, en realidad. Lo iba a anotar en uno de los papelitos, pero es muy largo lo que quería decir. Dale. Hoy hablaban de adquirir partes de la literatura. A mí me pasó con Tolkien y me pasó con la saga de los confines. Y yo estuve mucho tiempo, tengo creencias muy extrañas y la magia es parte muy importante en mi vida. Y yo no conseguía determinar el rol de la muerte en mi vida. La escena de Wilquilén con la sombra y las palabras que Vieja Kush le dice a Wilquilén fueron para mí
esa es la respuesta a la pregunta que yo me venía haciendo durante muchísimos años de desde dónde la miro, cómo la miro, por qué la gente le tiene tanto miedo. O sea, yo no le encontraba sentido a que la gente le tuviera miedo. Sigo sin encontrarle sentido en realidad, porque es muy general y en realidad es parte de las creencias, base de cada uno. Mi pregunta es, si salen más partes de Oficio de Búho, la sombra, ¿va a volver a estar del lado de las criaturas? Porque nada me dolió tanto leyendo ese libro como la escena en la que la sombra les da la espalda. O sea, por un acto de puro amor, o sea, la criatura a la que ella eligió para definir el resto de las demás criaturas no era una criatura parcial. Sí. Es amor puro y le estaba pidiendo algo que ella sabía que esa criatura no podía cumplir. O sea, a mí me da esa sensación. Claro. Sabiendo que la sombra es capaz de amar porque ella ama a su hijo por sobre todas las cosas, pero también ama a todas las criaturas. O sea, ¿crees que es posible que lo pueda entender y volver a ponerse en el lugar en el que le corresponde estar? Esa es la pregunta. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, vos en primer lugar empezaste a hablar de la muerte. A uno siempre lo asombra que una niña tan pequeña, tan jovencita, ande pensando en ella, pero sí, también lo hemos hecho. Yo también lo hacía de adolescente, si me pongo a pensarlo. Todos pensamos, todos los días. Los chamanes americanos aconsejan recordarla. El Taita Querubín Queta que conocí en la selva del Putumayo aconsejaba recordarla para vivir, ¿no? Recordarla para saber que hay que hacer todo ahora. Entonces, bueno, es lo que nos pasa a todos los días. Me parece que casi todo lo que hacemos lo hacemos por ella. Lo dice de alguna manera la novela. Habría que pensar en un montón de cosas, habría que pensar en este sistema en el que vivimos, y cuando hablo de sistema hablo de una cosa muy macro, muy grande, no vayas a pensar que hablo ni de lo nacional, ni siquiera de lo continental. Hablo de una cultura del individualismo que nos deja absolutamente desvalidos ante la muerte. Si somos tan importantes de la piel para adentro, y claro que la muerte es una tragedia plena, absoluta, que ni siquiera se resuelve con los hijos, entonces, bueno, a mí claro que me importó pensar en todo esto. Me importó y por eso lo puse en boca de la sombra y en boca de Wilquilén y en boca de casi todos. Yo creo que la muerte es el gran tema de la saga. Vos me preguntás si yo creo que la muerte se va a poner del lado de las criaturas. No del lado de las criaturas, en el lugar que le corresponde, porque me da la sensación, se desvía del lugar que le corresponde, que es estar cegando el mundo de la manera en que debe ser, en los tiempos en que deben ser. Si ella realmente toma un lugar al lado de Misayanes, entonces las muertes que suceden en el libro y de las que ella misma se queja porque no le correspondía, y ella lo dice, vos no tendrías que estar acá. Entonces esas muertes van a empezar a tener un sentido y entonces ya no hay vuelta atrás. O sea, para mí, desde mi punto de vista, cuando leí eso en Oficio de Búhos, yo pensé, ya está, no hay vuelta atrás. O sea, ya no hay manera de que todas las criaturas del universo puedan hacer algo en contra de Misayanes si la muerte les da la espalda. Bien. A ver, yo te voy a contestar esto. Esto tiene que ver con la manera en la que uno entiende la ficción. Por eso yo eso no lo voy a escribir nunca. Ni para bien ni para mal, ni por sí ni por no. ¿Y por qué te digo esto? Porque si yo lo resolviera de cualquiera de las dos formas, Sí.
de las 3, de las 20 formas posibles, digo yo, a mí me parece, que de alguna manera la saga de los confines se transformaría en parte de la mucha ficción que se escribe para adornar la realidad y no para ser parte de la realidad. Ahí sí de verdad estaría inventando en el peor de los sentidos. Para escribir eso debería yo vivir 5.000 años y no voy a vivir eso, ni muchísimo menos. Entonces, claramente eso sí te puedo contestar, no, jamás lo voy a escribir. Y creo que para que yo pudiera escribir eso deberían suceder muchas cosas antes, si no la saga se alejaría radicalmente de la realidad y no me dan ganas de que pase eso. Además, uno de los atractivos precisamente de la saga es esa zona de misterio que se abre ante el lector, ¿no? Que en general le pasa con todos los grandes libros, todas las grandes novelas. Necesitas, como lector, que haya un campo que te permita a vos trabajar imaginativamente el sentido de ese libro. Exactamente. ¿No? Así es. Así es. ¿Más relatos de los confines? Mira, por ahora no, no es que quedaron algunos descartados, pero porque los descarté definitivamente, porque no me parecieron, algunas ideas y algunos relatos incluso que quedaron ahí sin editar. Ahora ya sí que no me animo a decir, como dije después de los Días del Fuego, no, definitivamente no me animo a decir eso. Pero sí te puedo decir no por ahora, porque no estoy de ninguna manera escribiendo otro libro y siempre me lleva un par de años. Esto yo, la verdad que lo viví como un regalo, no esperaba más. Sabía que habías dicho no escribo más. Claro. Pero de que sí, siento que nos debes es de Memorias Impuras. No, de Memorias Impuras claro que debo, y está escrita la segunda parte, y por fin ustedes saben que Memorias Impuras salió, o vos sabés a lo mejor que Memorias Impuras salió por Planeta, como tuvo una suerte comercial bastante exigua, pobrecita, de ninguna manera, absolutamente nada que ver con la saga de los confines, con esa ética que suelen tener las multinacionales, no publicaron la segunda parte. Sin embargo ahora, otra multinacional, voy a tratar de ser un poco más ecuánime, la va a editar, que Alfaguara, la va a editar, de hecho ya me pidieron los textos. Estaba escrita, pero allá ya estaba escrita, yo escribí una detrás de la otra. Y termina ahí. Es sí, los huérfanos y los padres, que es la que leíste vos, y los huérfanos, que es la segunda. Sí. Sí. Yo te quería preguntar, viste que en la parte de oficio de búhos que dice los últimos y derechos de las tierras fértiles, ¿de dónde sacaste a los MIC? Los MIC. Bueno, esos son los espacios que de alguna manera estaban totalmente abiertos, porque ni siquiera aparecieron, en la trilogía, no están, viste que no hay ninguna cosa más allá del país de los señores del sol. En este caso sí, cuando yo hice mi mapa, súper remotamente supuse que más allá se podía seguir, ¿sí? Que más allá podía haber otro mundo, más mundo, pero también supe que como escritor uno tiene que acotarse, ¿no? Porque si no es imposible, No. Entonces, bueno, a la hora de escribir estos relatos sí me dieron ganas de ir un poquito más allá y de pasar del país de los señores del sol, y ahí otra vez hubo que leer, y en este caso hubo que leer de los originarios de América del Norte, ¿viste? Que eso tiene un poco más ese colorcito. Yo pensaba que te habías inspirado en los Onas. En los Onas, bueno, mirá, en realidad, podría haber sido, ojo, porque también leí de por allá, de nuestro sur, y hay algunas cuantas similitudes que tienen hasta que ver de alguna manera con lo climático, ¿no? Entonces, hubiera podido ser, claro, hubiera podido ser. O tal vez con los esquimales. Bueno, claro. No, sí, bueno, es que hay como bien, hay muchos elementos de esos. Y de los Onas es cierto que hay. No sé si hay alguna otra pregunta. Y si no, bueno, ahí está el stand con los libros que Liliana puede firmar, se va a quedar firmando. Y agradeciéndole a esta autora que
ha hecho no solo la autora de la saga de los confines, sino de tantas novelas, pero bueno, aquí el eje ha sido prácticamente la saga de los confines, una historia hecha de muchas historias, trabajadas como piedras preciosas, y que son las auténticas piedras preciosas. Porque lo que equivocadamente llamamos piedras preciosas no huelen ni cantan. Y las historias de Liliana, sí. Muchas gracias, Liliana. Gracias a vos.